El capitán Jake Morrison se encontraba en el puente del acorazado, escudo de Terara, observando cómo la flota enemiga se acercaba por la ventana. Las estrellas que una vez parecieron pacíficas ahora traían muerte hacia la nueva colonia de Terra. Sus manos se aferraron a la barandilla de mando mientras docenas de naves alienígenas se acercaban al planeta que había jurado proteger. El panel de comunicación crepitaba con los mensajes entrantes de otras naves humanas dispersas por la línea de defensa. La voz de la almirante Lisa Carter llegaba por los altavoces desde su posición insignia, cerca de las estaciones orbitales. Sus palabras eran tranquilas, pero Jake podía percibir la tensión subyacente. La Confederación Cepriana había traído más naves de las que nadie esperaba. Jake llevaba 15 años defendiendo colonias humanas, pero nunca había visto algo así. La flota alienígena se extendía por el espacio como una nube de tormenta metálica. Naves de 12 especies diferentes se movían juntas en perfecta formación. Los Cepron los lideraban con sus enormes Dreadnoughts, mientras naves más pequeñas del Imperio Boran y la República Nexion llenaban los huecos entre las naves más grandes. Los primeros disparos llegaron sin previo aviso. Rayos de energía salieron disparados de la flota alienígena e impactaron las plataformas de defensa exteriores. Jake observó con impotencia cómo las instalaciones humanas explotaban en brillantes destellos de luz. Los escudos defensivos resistieron unos segundos antes de colapsar bajo el fuego concentrado. Todas las naves, enfréntense al enemigo, ordenó el almirante Carter a través del sistema de comunicación. Protejan la colonia a toda costa. Jake se volvió hacia su oficial de armas. Disparen con todo lo que tenemos contra sus naves líderes. El escudo antiterrorista se estremeció al abrir fuego sus cañones principales. Los misiles se dirigieron hacia la flota alienígena mientras los cañones de energía enviaban rayos de fuerza destructiva a través de la oscuridad del espacio. Otras naves humanas se unieron al ataque. Por un instante, el vacío entre las flotas se iluminó como un espectáculo de fuegos artificiales mortal, pero los alienígenas contaban con mejor tecnología. Sus escudos absorbieron la mayor parte del fuego de las armas humanas, mientras que sus salvas de respuesta destrozaron las defensas humanas como papel. Jake vio como 3 destructores explotaban en el primer intercambio de disparos. Los humanos estaban en inferioridad numérica y de armamento. La capitana Sarah Williams contactó con Jake desde su crucero mientras éste se alejaba lentamente de la línea de batalla con humo saliendo de su casco dañado. Su nave había recibido un impacto directo de un cañón de plasma cepriano y la mitad de su tripulación estaba muerta o herida. Jake, no podemos contenerlos, dijo Sarah a través de la transmisión estática. Están atravesando nuestras líneas. Jake miró su pantalla táctica y vio que tenía razón. La flota alienígena se abría paso a través de la formación defensiva humana como un cuchillo a través de la tela. Más naves humanas eran destruidas a cada minuto. Mientras los alienígenas parecían tener un suministro infinito de refuerzos en la superficie de Nueva Terra, millones de colonos intentaban evacuar a refugios subterráneos. Jake pudo ver cómo las luces de las ciudades se apagaban a medida que las centrales eléctricas eran alcanzadas por bombardeos de largo alcance. El planeta que había sido el orgullo de la humanidad más allá de la Tierra estaba siendo destrozado. La nave insignia del almirante Carter recibió un impacto devastador de 3 cruceros pesados boranos. Jake observó con horror cómo la poderosa nave se desintegraba en una serie de explosiones. La última transmisión del almirante fue breve y llena de estática, pero su mensaje fue claro. La flota humana estaba derrotada y los supervivientes debían retirarse. El comandante Rick Hayes estaba destinado en la base Luna, cerca de la Tierra, y sus mensajes se volvían más desesperados con cada hora que pasaba. La flota alienígena que atacaba Nuevo Terror era solo una de las muchas colonias humanas que atacaban en el espacio conocido. Todos los mundos humanos estaban bajo ataque y las defensas se desmoronaban por todas partes. Jake recibió nuevas órdenes de replegarse a la Tierra para una defensa final, pero sabía que era inútil. Los alienígenas habían planeado este ataque durante años y habían pillado a la humanidad completamente desprevenida. La tecnología humana estaba al menos 50 años por detrás de las armas y naves de la Confederación mientras el escudo de Terraas se retiraba de Nueva Terra. Jake observaba cómo la superficie del planeta ardía bajo el bombardeo alienígena. La colonia, que había albergado a más de 20 millones de personas, estaba siendo destruida y no podía hacer nada para detenerla. Las pocas naves humanas que escaparon de la batalla estaban dañadas y se estaban quedando sin combustible ni municiones. La DRA. Amanda Foster trabajaba frenéticamente en su laboratorio en la Tierra cuando la noticia de los ataques llegó al planeta. Como la principal experta de la humanidad en biología alienígena,
comprendía mejor que la mayoría de lo que era capaz la Confederación. Llevaba décadas estudiando especies alienígenas y sabía que no se trataba solo de un ataque militar, sino de un intento de exterminar a la humanidad por completo. Amanda había pasado años desarrollando protocolos de emergencia precisamente para esta situación. El Protocolo 7 era su proyecto más secreto, y ni siquiera los líderes militares conocían todos los detalles. Había identificado una región del espacio llamada el vacío de Kepler donde los humanos podrían esconderse y sobrevivir. El vacío de Kepler se consideraba deshabitado. Accesible para todas las especies conocidas. Era una región del espacio donde la materia normal escaseaba y extraños campos de energía hacían casi imposible la navegación. La mayoría de los extraterrestres la evitaban por completo porque sus naves no podían funcionar correctamente en ese entorno. Pero Amanda había descubierto que la tecnología humana podría funcionar de forma diferente en el vacío. Su investigación secreta había demostrado que las naves humanas podían modificarse para convertirlas en aleritas en las extrañas condiciones que allí se encontraban. Requeriría cambios importantes en los sistemas de soporte vital y los motores, pero era posible. A medida que llegaban informes de que más colonias humanas caían ante el ataque alienígena, Amanda decidió activar el Protocolo 7. Envió mensajes codificados a instalaciones secretas de la Tierra y de todo el sistema solar. Naves especiales de evacuación que habían permanecido ocultas durante años comenzaron a despegar hacia coordenadas predeterminadas en el vacío de Kepler. El comandante Hayes, en la base lunar, recibió la señal de emergencia de Amanda y comenzó a implementar los procedimientos de evacuación. La mayoría de la gente no entendía lo que estaba sucediendo mientras los subían a naves de transporte y les decían que los trasladaban a un lugar seguro. La verdad era demasiado terrible para explicarla. Jake Morrison logró llegar a la Tierra justo cuando partían las últimas naves de evacuación. Su acorazado dañado apenas funcionaba, pero estaba decidido a ayudar en las labores de rescate. Trasladó a su tripulación superviviente a una de las naves de evacuación y se preparó para unirse al éxodo hacia el vacío de Kepler. La última transmisión desde la Tierra llegó a través de la estación de comunicaciones del comandante Haye en la base lunar. Con naves alienígenas acercándose al sistema solar y las defensas de la Tierra ya desbordadas, Haye sabía que el mundo natal de la humanidad pronto caería. Su último mensaje fue transmitido a cualquier humano que aún pudiera estar escuchando en la galaxia. «Soy el comandante Rick Hayes, transmitiendo desde la estación lunar», dijo por su micrófono mientras naves alienígenas aparecían en sus sensores. A cualquiera que pueda escuchar esta transmisión, sepan que hicimos todo lo posible por defender nuestros mundos y a nuestra gente, pero hemos sido derrotados por fuerzas que superan nuestra capacidad de resistencia. Hayes hizo una pausa cuando las explosiones comenzaron a iluminar el espacio alrededor de la estación Luna. El fuego enemigo ya estaba impactando las plataformas defensivas exteriores, y solo tardarían minutos en llegar a su posición. «Díganles que lo intentamos», continuó Hayes. «Díganles que luchamos con todas nuestras fuerzas. Y díganles que algún día volveremos». La transmisión terminó en estática cuando la estación Luna fue destruida por los cañones de plasma ceprianos. En cuestión de horas, la Tierra misma estaba bajo bombardeo y la cuna de la humanidad quedó en silencio. La galaxia asumió que la especie humana había sido completamente eliminada. Pero a miles de años luz de distancia, en la oscuridad del vacío de Kepler, los supervivientes de la humanidad apenas comenzaban su largo viaje hacia un futuro incierto. Los primeros años en el vacío de Kepler fueron los más duros que la humanidad jamás había enfrentado. El director Chris Sullivan se encontraba en el centro de mando de la enorme nave generacional Nueva Esperanza y revisaba los informes de toda la flota dispersa. Casi 3 millones de humanos habían escapado del ataque alienígena, pero vivían en condiciones que llevaban a todos los sistemas al límite. El vacío era diferente a cualquier región del espacio que los humanos hubieran explorado antes. Extraños campos de energía imposibilitaban la navegación normal, y la falta de materia normal significaba que las fuentes de combustible tradicionales eran inútiles. Las naves tuvieron que ser rediseñadas por completo para funcionar en el entorno hostil. La ingeniera jefe Maya Rodríguez trabajaba 18 horas diarias intentando resolver los innumerables problemas técnicos que amenazaban la supervivencia humana. Las naves generacionales se averiaban más rápido de lo que sus equipos podían repararlas. Los sistemas de soporte vital tenían dificultades para lidiar con la inusual radiación del vacío y las instalaciones de producción de alimentos fallaban a un ritmo alarmante. Pero los humanos siempre habían sido adaptables y poco a poco comenzaron a comprender su nuevo hogar. El Dr. Kevin Brooks era un físico que había estado estudiando la teoría de la materia exótica antes de la guerra. En el vacío,
descubrió que los extraños campos de energía podían aprovecharse si se abordaban correctamente. Kevin pasó meses trabajando con la física cuántica, la doctora Nicole Adams, para comprender la energía oscura que llenaba el vacío. La energía oscura constituía la mayor parte del universo, pero siempre había sido imposible utilizarla como fuente de energía en las condiciones únicas del vacío de Kepler. Sin embargo, descubrieron que la tecnología humana podía interactuar con la energía oscura de maneras que ninguna especie alienígena había descubierto jamás. El gran avance se produjo durante el 5º año de exilio, cuando Kevin y Nicole construyeron con éxito el primer motor de materia oscura. El motor experimental podía extraer energía directamente de los campos de energía oscura y utilizarla para mover naves a velocidades increíbles. Más importante aún, el motor era completamente indetectable por cualquier tecnología de sensores conocida. Maya Rodríguez vio de inmediato el potencial de la nueva tecnología y comenzó a modernizar las naves generacionales con energía oscura. Impulsores de materia. En 2 años, toda la flota humana podía moverse por el vacío sin dejar rastro. Se habían vuelto invisibles para la galaxia que los creía extintos. El director Sullivan estableció el Consejo de Supervivencia Terrano para gobernar a la población humana durante sus años de exilio. El consejo incluía representantes de todas las colonias humanas importantes que habían sobrevivido a la evacuación. Su prioridad era asegurar que la humanidad pudiera sobrevivir indefinidamente en el vacío mientras reunía la fuerza necesaria para finalmente recuperar sus mundos. La general Patricia Young era coronel al comienzo de la guerra, pero la destrucción del ejército humano había obligado a ascensos rápidos en las filas supervivientes. Se le encomendó la tarea de crear una nueva fuerza militar que pudiera derrotar a los alienígenas que habían obligado a la humanidad al exilio. Patricia sabía que cuando los humanos regresaran a la galaxia, se enfrentarían a la misma desventaja tecnológica que los había llevado a la derrota. El nuevo ejército humano tendría que ser completamente diferente del anterior. Comenzó a desarrollar la flota de sombras basándose en los principios de la guerra furtiva y la superioridad tecnológica. Todas las naves humanas estaban equipadas con motores de materia oscura que las hacían invisibles a los sensores enemigos. Patricia trabajó con especialistas en armas para diseñar nuevos sistemas de combate que utilizaban la energía oscura con efectos devastadores. La flota en la sombra atacaba sin previo aviso y desaparecía antes de que los enemigos pudieran responder. El teniente coronel Tony Michey dirigía la división de inteligencia y dedicó años a estudiar registros detallados de las capacidades militares alienígenas. Cada batalla de la guerra había sido analizada para comprender las fortalezas y debilidades de cada especie de la Confederación. Tony compiló perfiles detallados que guiarían la estrategia humana a su regreso. La DRA. Rachel Martínez dirigió el programa de desarrollo de armas y creó categorías completamente nuevas de sistemas de combate. La energía oscura podía enfocarse en rayos que atravesaban la materia normal sin afectarla hasta alcanzar su objetivo. Las naves podían desactivarse sin dañar a sus tripulaciones y flotas enteras podían neutralizarse en minutos. Pero el descubrimiento más asombroso se produjo durante el 10º año de exilio, cuando los equipos de exploración encontraron algo inesperado en las regiones más profundas del vacío. El Dr. Paul Jackson, un arqueólogo que se había unido a la evacuación en el último minuto, parecía inútil en la desesperada situación hasta que su equipo descubrió las ruinas. Las estructuras eran claramente artificiales, pero no habían sido construidas por ninguna especie conocida. Tenían millones de años y estaban hechas de materiales que la ciencia humana apenas podía identificar. Paul se dio cuenta de que habían encontrado evidencia de los antiguos, una especie que había dominado la galaxia mucho antes de que existiera cualquier civilización actual. Las antiguas ruinas contenían tecnología tan avanzada que parecía magia. Dispositivos que podían manipular la gravedad y el tiempo, computadoras que operaban con principios que la ciencia humana apenas comenzaba a teorizar, y lo más importante, archivos que contenían la historia de la galaxia a lo largo de millones de años. Los equipos de P trabajaron con cuidado para comprender la tecnología antigua sin dañar los valiosos artefactos. Lo que descubrieron cambió todo lo que la humanidad creía saber sobre el universo. Los antiguos se habían enfrentado a una situación similar a la de los humanos hace miles de años, cuando especies más jóvenes los expulsaron de sus hogares. Pero en lugar de buscar venganza, los antiguos optaron por retirarse de la civilización galáctica y explorar los misterios más profundos de la existencia. Finalmente, trascendieron por completo la forma física y se trasladaron más allá del universo normal. Las ruinas en el vacío quedaron como un regalo para quien las necesitara. El archivo tecnológico mostró a los humanos cómo construir dispositivos que podían transportar materia dentro y fuera del espacio normal.
Las naves podían volverse temporalmente intangibles y atravesar objetos sólidos o armas de energía. Las aplicaciones, tanto defensivas como ofensivas, fueron inmediatamente evidentes para la General Young y sus planificadores militares. La DRA. Brooks y la Dra. Adams trabajaron juntas para integrar la tecnología antigua con los impulsores humanos de materia oscura. Esta combinación creó posibilidades que ni la ciencia humana ni el conocimiento antiguo podrían lograr por sí solos. Las naves ahora podían viajar instantáneamente a través de vastas distancias, permaneciendo completamente indetectables. Maya Rodríguez supervisó la construcción de naves de nueva generación que incorporaban ambas tecnologías. Estas naves se parecían más a ciudades móviles que a naves espaciales tradicionales. Podían albergar a millones de personas indefinidamente, a la vez que servían como bases para la flota de la sombra. Cuando llegó el momento de regresar a la galaxia, la población humana en el vacío comenzó a crecer a medida que aumentaban las tasas de natalidad y la tecnología médica mejoraba con el conocimiento ancestral. Los niños nacidos en el exilio aprendieron tanto las tradiciones humanas como las nuevas ciencias que definirían el futuro de la humanidad. Se entrenaron desde una edad temprana para formar parte del eventual regreso a sus mundos ancestrales. Al final del primer siglo de exilio, la humanidad se había transformado por completo. Poseían una tecnología que superaba cualquier cosa que la galaxia hubiera visto jamás, y una fuerza militar capaz de derrotar a cualquier enemigo. Pero aún más importante, habían aprendido paciencia y sabiduría al estudiar la historia antigua. El director Sullivan fue sucedido por otros líderes con el paso de las décadas, pero la misión seguía siendo la misma. La humanidad regresaría a la galaxia cuando estuviera lista, no antes. Solo tendrían una oportunidad de reclamar su lugar entre las estrellas, y debía hacerlo a la perfección. El segundo siglo trajo nuevas innovaciones a medida que los científicos humanos ampliaron los límites de lo posible con la tecnología antigua. El Dr. Martínez desarrolló armas que podían inutilizar sistemas estelares enteros sin causar daños permanentes. El sucesor del general Young creó estrategias militares que podían derrotar a toda la Confederación sin grandes bajas en ninguno de los dos bandos. Al comenzar el tercer siglo de exilio, los descendientes de los refugiados originales estaban listos para cumplir la promesa hecha por el comandante Hayes en su última transmisión. La humanidad regresaría a la galaxia, y esta vez serían ellos quienes poseerían un poder inigualable. La capitana exploradora Linda Thompson subió al puente de la Sadowrunner y sintió el familiar zumbido de la materia oscura bajo sus pies. Tras 3 siglos escondida en el vacío de Kepler, la humanidad finalmente estaba lista para contemplar la galaxia que habían dejado atrás. Su nave era la primera nave humana en abandonar el vacío desde la gran evacuación, y el peso de esa responsabilidad la agobiaba. La Sadowrunner era diferente a cualquier nave que hubiera existido antes del exilio. Su casco podía entrar y salir del espacio normal a voluntad, haciéndola completamente invisible a cualquier sistema de detección conocido. La tecnología antigua, fusionada con la ingeniería humana, había creado algo que rozaba lo imposible. Linda podía viajar a cualquier lugar de la galaxia sin ser vista ni detectada. Las órdenes de misión del Consejo Terrano eran simples pero cruciales. Necesitaba observar el estado actual de la civilización galáctica y determinar cuánto había cambiado la Confederación Cepriana durante la ausencia de la humanidad. La información que reunió determinaría cómo y cuándo la humanidad se reveló a la galaxia. La primera parada fue la antigua colonia humana de Nueva Terra, donde había comenzado la guerra original. Linda posicionó su nave en el sistema exterior y activó los sensores de largo alcance. Lo que vio la asombró. El planeta que había sido bombardeado hasta quedar en ruinas 3 siglos atrás volvía a ser un mundo próspero, pero no se parecía en nada a la colonia humana que había sido. Enormes ciudades ceprianas cubrían los continentes y estaciones orbitales llenaban el espacio alrededor del planeta. Los alienígenas habían reconstruido completamente Nueva Terra para sus propios fines. Incluso habían erigido monumentos que celebraban su victoria sobre la humanidad. Linda registró todo con los sensores avanzados de su nave sin ser detectada. Pero al estudiar el estado actual de la Confederación, Linda comenzó a notar signos de debilidad y decadencia. Las naves alienígenas que patrullaban el sistema utilizaban tecnología apenas más avanzada que la que poseían 3 siglos atrás. Mientras la humanidad revolucionaba su ciencia en el vacío, la Confederación se había acomodado y había dejado de innovar. El sargento Alex Parker, agente de inteligencia DOT, ya trabajaba en las profundidades del espacio confederado cuando Linda comenzó su misión de reconocimiento. Alex se había ofrecido voluntario para la misión más peligrosa posible. Utilizando tecnología de fase ancestral,
podía recorrer instalaciones alienígenas sin ser detectado y recopilar información que sería imposible de obtener de otra manera. Alex pasó meses recorriendo estaciones espaciales y bases militares ceprianas. Descubrió que los líderes de la Confederación se habían vuelto corruptos y perezosos. Controlaban la galaxia mediante el miedo y una superioridad numérica abrumadora, en lugar de la superioridad tecnológica. La mayoría de las especies alienígenas de la Confederación se estaban cansando del dominio cepránico, pero carecían del poder para resistir. Los informes de inteligencia que Alex envió al vacío revelaron una galaxia muy diferente de la que la humanidad había huido. La Confederación seguía siendo militarmente poderosa, pero era políticamente inestable. Muchas especies miembros estaban descontentas con el trato que recibían y algunas planeaban activamente una rebelión contra el gobierno cepriano. La DRA. Karen Witte era la analista diplomática encargada de estudiar la situación política en toda la galaxia. Había pasado décadas preparándose para este momento, estudiando la psicología alienígena y los sistemas políticos. El trabajo de Karen consistía en identificar posibles aliados y determinar qué especies estarían dispuestas a colaborar con la humanidad cuando se rebelaran. Karen descubrió que el Imperio Boran estaba cada vez más insatisfecho con los ceprianos. Liderazgo. Los boranos querían reclamar más de los antiguos mundos humanos para sí mismos, pero los ceprianos se negaron a compartir el poder. Esta tensión estaba creando grietas en la Confederación que la humanidad podría explotar. DOT. La República Nexiana era otra especie que se perfilaba como un aliado potencial. Originalmente se habían unido a la Confederación para acceder a mejor tecnología, pero se habían visto tratados como ciudadanos de segunda clase. Muchos líderes nexianos se comunicaban en secreto con otras especies insatisfechas sobre la posibilidad de independizarse del control zafriano. El almirante Steve Collins había sido elegido para comandar la flota reconstruida de la humanidad cuando llegara el momento de rebelarse. Steve era bisnieto de uno de los comandantes de evacuación originales y había pasado toda su vida preparándose para este momento. Estudió toda la información de inteligencia obtenida de las misiones de reconocimiento y comenzó a desarrollar una estrategia integral para el regreso de la humanidad. Steve sabía que simplemente aparecer con tecnología superior no sería suficiente. La humanidad necesitaba demostrar su poder de una manera que conmocionara a la galaxia y obligara a la Confederación a tomarlos en serio, pero también necesitaba evitar causar bajas innecesarias o aparecer como conquistadores en lugar de liberadores. La estrategia que Steve desarrolló era elegante en su simplicidad. En lugar de anunciar su regreso con un asalto militar masivo, la humanidad se rebelaría gradualmente. Demostrarían su superioridad tecnológica mediante encuentros cuidadosamente planeados que sembrarían el miedo y la confusión en toda la Confederación, a la vez que mostrarían a los aliados potenciales que la humanidad era una fuerza respetable. La comandante de ingeniería de flota, Beth Turner, trabajó con los sucesores del Dr. Brooke para equipar a la flota humana con la tecnología más avanzada disponible. Todas las naves de la flota sombra podían entrar y salir del espacio normal, viajar instantáneamente a través de vastas distancias y proyectar escudos de energía prácticamente impenetrables. Los alienígenas nunca habían visto nada parecido a lo que la humanidad podía desplegar ahora. Las últimas misiones de reconocimiento revelaron que había llegado el momento adecuado para el regreso de la humanidad. La Confederación era más débil que nunca, y muchas especies estaban listas para apoyar a cualquiera que desafiara el dominio cepriano. Pero aún más importante, la humanidad era más fuerte que cualquier potencia galáctica. 3 siglos de desarrollo concentrado les habían otorgado capacidades que parecían magia para otras especies. Linda Thompson completó su estudio de la galaxia y regresó al vacío con su informe final. La información que había recopilado confirmó lo que otros agentes de inteligencia habían descubierto. La galaxia estaba lista para el regreso de la humanidad, y la Confederación era vulnerable a una campaña bien planificada que combinara tecnología superior con una diplomacia cuidadosa. El Consejo Terrano revisó toda la información y tomó su decisión. Tras 3 siglos de silencio, la humanidad se revelaría a la galaxia el próximo año. El primer contacto se planificaría cuidadosamente para demostrar el poder humano y evitar un derramamiento de sangre innecesario. El objetivo no era la conquista, sino el establecimiento de la humanidad como la fuerza dominante en la política galáctica. El almirante Collins comenzó a preparar su flota para las misiones que anunciarían el regreso de la humanidad. El primer encuentro sería con una pequeña patrulla de la Confederación cerca del límite del antiguo espacio humano. Sería una demostración que conmocionaría a la galaxia e iniciaría la transformación de la humanidad de refugiados a gobernantes. El Dr. Witte preparó paquetes diplomáticos que se entregarían a los posibles aliados inmediatamente después de la primera demostración militar.
Estos mensajes ofrecerían colaboración y protección a las especies dispuestas a abandonar la Confederación y unirse a la humanidad en la construcción de un nuevo orden galáctico. Los descendientes de los humanos que habían huido de la galaxia desesperados estaban listos para regresar como sus nuevos líderes. Poseían una tecnología que ninguna otra especie podía igualar y la sabiduría adquirida durante 3 siglos de exilio. La galaxia que había intentado destruirlos estaba a punto de descubrir que la humanidad se había convertido en algo mucho más poderoso que aquello que habían expulsado. El comandante Turner realizó los preparativos finales de la Flota Sombra. Mientras Alex Parker se posicionaba para observar la reacción de la Confederación ante el regreso de la humanidad, todo estaba listo para el momento que cambiaría para siempre el equilibrio de poder en la galaxia. Un largo silencio estaba a punto de terminar. El capitán Don Roberts, sentado en la silla de mando del crucero furtivo Horizon's Edge, observaba a la flota de patrulla Boran moverse por el espacio cerca de la antigua colonia humana de Nueva Dallas. Las 6 naves alienígenas no tenían ni idea de que estaban siendo observadas por una tecnología que estaba siglos más allá de su comprensión. La nave de Dan permaneció completamente invisible mientras se encontraba a solo unos miles de kilómetros de la formación enemiga. En el momento en que la humanidad, la misión que se había estado preparando durante más de 3 siglos finalmente estaba a la mano. Don había sido elegido para esta histórica misión por su calma y su preciso pensamiento táctico. El primer contacto con la galaxia, tras el largo silencio, debía gestionarse a la perfección. Si eran demasiado agresivos, la humanidad aparecería como conquistadora. Si eran demasiado débiles, no serían tomados en serio. Dan abrió un canal de comunicación con los Bort y el comandante de la flota, utilizando las frecuencias galácticas estándar. La transmisión sería la primera vez que un extraterrestre oía una voz humana en más de 100 años. Había ensayado las palabras innumerables veces, pero decirlas de verdad le resultaba diferente. Aquí el capitán Dan Roberts de la flota Sombra Terran, dijo por el micrófono. «Volvemos a casa». La respuesta del comandante Boran fue inmediata y predecible. Tras un momento de silencio conmocionado, la voz del extraterrestre resonó por los altavoces, exigiendo identificación y amenazando con abrir fuego si la nave humana no se rendía de inmediato. A los boranos se les había enseñado claramente que todos los humanos estaban muertos, y la repentina aparición de una voz humana los había confundido y asustado. Dodon esperaba esta reacción y estaba preparada para lo que vendría después. Las naves boranas giraron hacia su posición y comenzaron a cargar sus armas. Las lecturas de energía se dispararon en las pantallas de los sensores de Dan mientras los alienígenas se preparaban para disparar con todo lo que tenían hacia donde creían que se encontraba su nave. La flota borana abrió fuego con una descarga masiva de cañones de plasma y lanzamisiles. Docenas de rayos de energía y proyectiles explosivos llenaron el espacio donde sus sensores indicaban que se había originado la transmisión humana. El despliegue de potencia de fuego fue impresionante y habría destruido cualquier nave normal al instante. Pero la Filo del Horizonte no era una nave normal. Todas las armas bortanas atravesaron la nave de Dan sin causar daño alguno, ni siquiera registrarse en los sensores de su casco. La tecnología de fase de la nave la mantenía ligeramente fuera del espacio normal, de modo que los ataques físicos simplemente no podían tocarla. Don observó con calma cómo el fuego de las armas alienígenas continuaba durante varios minutos antes de que los bortianos se dieran cuenta de que sus ataques no surtían efecto. La confusión y el miedo en la voz del comandante Boran eran evidentes cuando exigió saber qué tipo de tecnología usaban los humanos. Don decidió que era hora de demostrar lo avanzada que se había vuelto la humanidad durante su largo exilio. Ordenó a su oficial de armas que inutilizara toda la flota alienígena de un solo disparo. La Filo del Horizonte disparó una vez usando su sistema de armas de energía oscura. Un pulso de fuerza invisible se extendió desde la nave humana e impactó a las 6 naves bortianas simultáneamente. Los escudos alienígenas colapsaron al instante y sus motores se apagaron, dejándolos a la deriva indefensos en el espacio. Sus sistemas de armas quedaron completamente inutilizados, pero su soporte vital siguió funcionando. Adon abrió otro canal de comunicación con el comandante Boran, cuya nave ahora estaba indefensa e incapaz de moverse o luchar. La voz del alienígena estaba llena de terror mientras exigía saber cómo los humanos habían sobrevivido y desarrollado una tecnología tan increíble. Don simplemente le dijo que la humanidad había aprendido mucho durante su tiempo fuera de la galaxia. La noticia del encuentro se extendió por el espacio de la Confederación más rápido de lo esperado. En cuestión de horas, todos los gobiernos importantes de la galaxia sabían que los humanos habían regresado y poseían tecnología muy superior a la que la Confederación podía desplegar.
El hecho de que la nave humana hubiera inutilizado una flota de patrulla completa sin causar bajas enviaba un mensaje claro sobre las capacidades e intenciones de la humanidad. La embajadora Ellen Murphy estaba lista para la siguiente fase del regreso de la humanidad. Ellen había sido elegida por sus habilidades diplomáticas y su capacidad para mantener la calma bajo presión. Su misión era presentarse en las cámaras del Consejo Galáctico en Zephyr Prime y entregar el ultimátum de la humanidad a los líderes de la Confederación. La nave Ellen se acercó a Zephyr Prime abiertamente y solicitó permiso para atracar en la estación del Consejo. La respuesta de la defensa planetaria fue inmediata y hostil. Decenas de naves de guerra se movilizaron para interceptar la nave humana mientras las plataformas de armas terrestres fijaban su posición. Los Zeprans claramente no planeaban permitir que ningún humano llegara a su mundo capital, pero la nave de Ellen usaba la misma tecnología de fase que había protegido a Don durante su encuentro con los Vortans. El fuego de las armas alienígenas atravesó su nave sin causarle daño alguno. Mientras continuaba hacia la estación del Consejo, la flota Zeprian se vio incapaz de impedir que una sola nave humana llegara al lugar más fuertemente defendido de su imperio. Ellen atracó su nave en la estación del Consejo y atravesó tranquilamente los controles de seguridad. Su dispositivo de fase personal le permitía atravesar materia sólida a voluntad, por lo que las defensas de la estación eran completamente inútiles contra ella. Las fuerzas de seguridad Zephrian Intentaron detenerla, pero sus armas y barreras físicas no tuvieron ningún efecto sobre ella. El Consejo Galáctico, en fase, se encontraba en sesión de emergencia cuando Ellen entró en sus aposentos. Representantes de las 12 especies de la Confederación estaban presentes, junto con el Canciller Supremo Beston de los Zeprians. La visión de un humano caminando libremente por sus instalaciones más seguras conmocionó a los alienígenas reunidos. Ellen entregó el ultimátum de la humanidad con serena precisión. Todos los antiguos mundos y colonias humanas serían devueltos al control humano en 30 días estándar. Cualquier fuerza de la Confederación que ocupara territorio humano se retiraría de inmediato y sin resistencia. A cambio, la humanidad permitiría que los gobiernos galácticos actuales continuaran existiendo bajo supervisión humana. La respuesta del Consejo fue exactamente lo que Ellen esperaba. El Canciller Supremo Beston rechazó el ultimátum y declaró que la Confederación jamás se rendiría ante una especie que había derrotado siglos atrás. Ordenó la movilización inmediata de todas las fuerzas militares de la Confederación para prepararse para una guerra contra los humanos que habían regresado. Ellen sonrió y les dijo a los alienígenas reunidos que su respuesta ya era esperada. Les informó que las fuerzas militares de la humanidad ya estaban posicionadas en toda la galaxia y preparadas para demostrar las consecuencias de rechazar las demandas humanas. Con esa advertencia, activó su dispositivo de fase y salió de la Cámara del Consejo atravesando las sólidas paredes. La respuesta militar de la Confederación fue masiva y rápida. El comandante supremo Vex-Sig reunió la flota más grande de la historia galáctica y la dirigió hacia las coordenadas donde se habían detectado naves humanas. Más de 2000 naves de todas las especies de la Confederación formaron una armada capaz de destruir cualquier fuerza enemiga. El almirante Steve Collins los esperaba en la puerta de Próxima con exactamente 12 naves humanas. La diferencia de tamaño entre las dos flotas era asombrosa. La armada de la Confederación se extendía por el espacio miles de kilómetros, mientras que la formación humana parecía diminuta en comparación. Pero las apariencias engañaban en lo que respecta a la brecha tecnológica entre ambas fuerzas. El comandante supremo Vexai contactó al almirante Collins y exigió su rendición inmediata. El comandante alienígena confiaba en que su abrumadora ventaja numérica obligaría a los humanos a rendirse sin luchar. Había estudiado los informes de los encuentros anteriores y creía que la tecnología humana, aunque avanzada, no podría resistir contra una fuerza tan masiva. El almirante Collins respondió abriendo fuego contra toda la flota de la Confederación simultáneamente. Todas las naves humanas dispararon sus armas de energía oscura a la vez, creando una onda de pulso que barrió la formación enemiga. 2000 naves alienígenas vieron cómo sus escudos colapsaban y sus motores se apagaban a los pocos segundos de comenzar el ataque. La batalla duró menos de una hora, pero cambió el equilibrio de poder en la galaxia para siempre. Las naves humanas se abrieron paso a través del fuego enemigo, mientras inutilizaban sistemáticamente cientos de naves alienígenas. Las naves de guerra más poderosas de la Confederación quedaron reducidas a cascos indefensos a la deriva en el espacio. Cuando la nave insignia del comandante supremo Vex fue capturada intacta, las naves alienígenas restantes se rindieron. En lugar de enfrentarse a la destrucción total, la noticia de la derrota de la Confederación en la puerta de Próxima se extendió por toda la galaxia en cuestión de días.
Todas las especies que habían formado parte de la alianza alienígena comprendieron que la humanidad había regresado con un poder inimaginable. El largo silencio había terminado y la galaxia nunca volvería a ser la misma. La galaxia nunca volvería a ser la misma tras la batalla en la Puerta de Próxima. La presidenta Carol Martínez se encontraba en el recién construido centro de mando de la estación terrana que orbitaba la Tierra y observaba cómo llegaban informes desde el espacio conocido. La Confederación Cepran, que había gobernado la galaxia durante siglos, se derrumbaba más rápido de lo previsto. A los pocos días de la aplastante derrota en la Puerta de Próxima, las distintas especies comenzaron a contactar directamente con la humanidad para negociar acuerdos de paz por separado. El Imperio Boran fue el primero en rendirse formalmente, seguido rápidamente por la República Nexiana y otras 7 especies miembro. La unidad que había hecho poderosa a la Confederación se estaba disolviendo a medida que cada especie luchaba por conseguir las mejores condiciones posibles con la humanidad. Carol había sido elegida como la primera presidenta de la Federación Terran reformada apenas unos meses antes de que la humanidad se revelara a la galaxia. Su experiencia como exadministradora de colonias la hacía excepcionalmente cualificada para manejar la compleja tarea de reconstruir la civilización humana, al tiempo que gestionaba las relaciones con docenas de especies alienígenas. La decisión más importante que Carol enfrentó fue determinar cómo la humanidad utilizaría su abrumadora ventaja tecnológica. La flota sombra podría haber conquistado toda la galaxia en cuestión de meses, pero ese no era el futuro que la humanidad quería crear. En lugar de ser conquistada, Ors decidieron posicionarse como pacificadores y guardianes de la estabilidad galáctica. La general Patricia Young había dedicado toda su carrera a prepararse para la guerra contra la Confederación, pero se encontró logrando una victoria muy diferente. La flota de la sombra se transformó en la fuerza de paz terrestre con el mandato de prevenir conflictos entre especies en lugar de provocarlos. Las naves Patricia comenzaron a patrullar antiguos focos de conflicto por toda la galaxia e intervenir cuando las tensiones amenazaban con escalar a la violencia. La eficacia de las fuerzas de paz humanas se hizo evidente durante la primera gran crisis tras el colapso de la Confederación. El Imperio Caleriano y el colectivo Trex habían sido enemigos durante miles de años e inmediatamente comenzaron a luchar por territorios fronterizos una vez que terminó el control zafriano. Cuando su conflicto amenazó con extenderse a otros sistemas, la general Young desplegó 3 naves humanas en la región en disputa. Las 2 flotas alienígenas que se habían estado preparando para una batalla masiva quedaron completamente inutilizadas a los pocos minutos de la llegada humana. Las fuerzas de Patricia utilizaron su tecnología avanzada para desactivar todos los sistemas de armas de ambos bandos, dejando intactos el soporte vital y las comunicaciones. Los comandantes alienígenas fueron invitados a bordo de la nave insignia humana para negociar una solución pacífica a su disputa. La DRA. Karen Witte lideró las gestiones diplomáticas posteriores a cada intervención de mantenimiento de la paz. Karen había estudiado psicología alienígena durante décadas y sabía cómo atraer a diferentes especies basándose en sus valores culturales y estructuras sociales. Su equipo diplomático trabajó incansablemente para crear acuerdos de paz duraderos que abordaran las causas profundas de los conflictos, en lugar de simplemente detener la lucha inmediata. La clave del éxito de Karen fue la posición única de la humanidad como especie que había sufrido mucho, pero que había elegido la misericordia en lugar de la venganza. Las especies alienígenas que esperaban un trato severo por parte de los humanos que habían regresado se sorprendieron al encontrar, en cambio, una alianza y protección. Esta inesperada generosidad creó un poderoso impacto psicológico que hizo que otras especies estuvieran más dispuestas a cooperar con el liderazgo humano. Pero el mayor avance diplomático de la humanidad se produjo cuando revelaron el secreto que transformaría la civilización galáctica para siempre. La sucesora de la doctora Amanda Foster, la DRA. Jennifer Stone anunció que la humanidad estaba dispuesta a compartir su tecnología avanzada con cualquier especie que demostrara un compromiso genuino con la paz y la cooperación. La tecnología de energía oscura que impulsaba las naves y armas humanas podría revolucionar todos los aspectos de la civilización alienígena, desde el transporte hasta la manufactura. Pero la humanidad dejó claro que este conocimiento solo se compartiría con especies que demostraran que se podía confiar en su uso responsable. Esto creó una dinámica completamente nueva en la que los gobiernos alienígenas competían para demostrar su valía para la colaboración tecnológica humana. La capitana Linda Thompson fue asignada para dirigir el nuevo servicio de exploración Terran, que utilizaba tecnología antigua para descubrir mundos y civilizaciones más allá de los límites tradicionales del espacio conocido. Las naves de Linda podían viajar instantáneamente a través de vastas distancias y explorar regiones que habían sido inaccesibles con la tecnología convencional. Los descubrimientos realizados por los equipos de exploración de Linda fueron extraordinarios.
Encontraron docenas de mundos habitados que nunca habían sido contactados por la antigua Confederación, incluyendo varias especies que poseían conocimientos y habilidades únicos. Estas nuevas civilizaciones fueron invitadas a unirse a la creciente alianza de especies que colaboraban con la humanidad para mantener la paz galáctica. El Dr. Paul Jackson continuó su trabajo arqueológico liderando equipos conjuntos de humanos y alienígenas para estudiar ruinas antiguas por toda la galaxia. La cooperación entre científicos humanos y alienígenas condujo a descubrimientos revolucionarios que ampliaron la comprensión de la historia galáctica. Los equipos de Paul encontraron evidencia de que los antiguos se habían enfrentado a desafíos similares a los que enfrenta la civilización galáctica actual. El descubrimiento más significativo se produjo cuando los arqueólogos de Paul encontraron una antigua instalación intacta que contenía registros detallados de cómo los antiguos habían abordado los conflictos entre especies. Los antiguos archivos revelaron principios de gobierno y diplomacia que habían mantenido la paz en toda la galaxia desde millones de años antes de que los antiguos trascendieran la existencia física. Estos descubrimientos influyeron en el enfoque de la humanidad hacia el liderazgo galáctico y condujeron a la creación del Consejo Galáctico de Paz. A diferencia de la antigua Confederación, que había estado dominada por las potencias militares más poderosas, el nuevo Consejo otorgó a todas las especies la misma voz en las decisiones que afectaban a la civilización galáctica. Las antiguas colonias humanas fueron restauradas, pero se convirtieron en algo mucho más grande de lo que habían sido antes de la guerra. Mundos como Nueva Terra se transformaron en centros multiculturals donde humanos y especies alienígenas reformadas trabajaron juntos en proyectos conjuntos. Los planetas que antaño habían sido símbolos de la pérdida humana se convirtieron en ejemplos de lo que se podía lograr mediante la cooperación. Los propios cepanos experimentaron la transformación más dramática de cualquier especie. Los antiguos gobernantes de la galaxia se sintieron humillados por la derrota, pero asombrados por la misericordia recibida de la humanidad. Muchos líderes ceprianos se arrepintieron sinceramente de su papel en el intento de genocidio y se convirtieron en algunos de los aliados más fieles de la humanidad. El excomandante supremo Vexai, quien dirigió el fallido ataque a Próxima, Gate, fue invitado a servir como asesor de la Fuerza de Paz Terrestre. Su conocimiento de las tácticas militares de la Confederación resultó invaluable para prevenir conflictos, y su apoyo público al liderazgo humano ayudó a convencer a otros ceprones a aceptar el nuevo orden galáctico. La transformación no estuvo exenta de desafíos. Algunos grupos radicales de diversas especies se negaron a aceptar el liderazgo humano e intentaron organizar movimientos de resistencia. Pero estos esfuerzos fracasaron constantemente porque los beneficios de la cooperación con la humanidad eran tan obvios que pocos seres estaban dispuestos a apoyar el regreso al antiguo sistema de guerra constante. El almirante Steve Collins vio cómo su rol cambiaba, de comandante militar a estadista veterano con el paso de los años. Steve supervisó la reducción gradual del ejército terrestre a medida que disminuía la necesidad de un mantenimiento de la paz activo. La mera presencia de naves humanas solía ser suficiente para evitar que los conflictos se intensificaran, y las intervenciones de combate reales se volvieron cada vez más escasas. La transformación económica de la galaxia fue tan drástica como los cambios políticos. La tecnología de la energía oscura revolucionó la manufactura y el transporte. Anteriormente, los recursos escasos abundaban y reducían las presiones económicas que habían impulsado muchos conflictos históricos. El comercio entre especies floreció a medida que los viajes se volvían más rápidos y seguros bajo la protección humana. Pasaron los años y la galaxia se asentó en un periodo de paz y prosperidad sin precedentes. La generación de humanos que había crecido en el exilio gradualmente asumió los puestos de liderazgo de sus padres, que habían vivido la guerra original. Estos jóvenes líderes aportaron nuevas perspectivas, manteniendo la sabiduría adquirida en el largo camino de la humanidad, desde el sufrimiento hasta la redención. El almirante Collins, ya anciano, se encontraba en la plataforma de observación de la estación terrestre y observaba las naves de docenas de especies que llegaban a la 10ª cumbre anual de la paz galáctica. Representantes de más de 100 mundos diferentes se reunían para celebrar otro año de cooperación y planificar nuevos proyectos conjuntos que beneficiarían a toda la civilización galáctica. Mientras Collins observaba la pacífica reunión, reflexionó sobre el increíble viaje que había llevado a la humanidad desde su hora más oscura hasta este momento de triunfo. Las especies que una vez fueron refugiadas, escondidas en la oscuridad entre las estrellas, ahora eran las guardianas de la paz galáctica. El silencio que había perdurado durante siglos había terminado, y en su lugar se oía el sonido de una galaxia unida trabajando unida por un futuro mejor.